es creador, hermano. Él hizo todas las cosas. Sin embargo, pareciera que tal conocimiento de que nuestro Dios es creador no basta para el ser humano. El ser humano siempre quiere más, ¿no? No le basta, hermano, recibir de Él la vida y hacernos tan perfectos. Porque el cuerpo del ser humano, hermanos, es perfecto. Claro, ¿verdad? Tiene un tiempo, un deterioro, una fecha, porque también dentro de ese diseño, el Señor tiene un reemplazo para este cuerpo. Hermoso es nuestro Dios, maravilloso es nuestro Dios, hermano. Él no se equivoca, no falla, hermanos, y tiene algo mejor para nosotros. A veces nos aferramos a este cuerpo, pero tengo que entender que el Señor mi Dios me lo quiere cambiar y me lo cambiará estando en su presencia. Así que no solamente me lo cambiará estando aquí, porque aquí como quiera hay corrupción, no, me lo cambiará estando en su gloria, en su hermosa presencia. Así que gracias a nuestro Dios. Así que hermano, para que, hermano, ciertamente, hermano, la gente se acerque al Señor, se acerque al Creador. El Señor muestra no solamente con palabras diciendo yo soy el Creador, sino muestra, hermanos, con su palabra y poder qué es lo que Él puede hacer. Y Él puede hacer infinidad de cosas, sanidades, restauraciones, pero dicen que el más grande milagro que el Señor puede hacer es darle vida nueva a una persona que ha sido totalmente corrompida. Hermano, todos aquellos estuvimos y vivimos en pecado. Estábamos muertos en pecado, pero el Señor nos dio vida en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que, hermano, el poder de la palabra del Señor, pues como al principio, ¿verdad? Al principio dijo, el Señor habló y se produjo vida. Y hubo vida, vida, hermano, separación del lodo, la tierra, el mar, las tinieblas, ¿verdad? El sol, la luna, ¿verdad? El día, la noche. Y empezó a separar el Señor cuando hablaba. La palabra del Señor habla y produce. Entonces, hermano, qué hermoso es cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor y cuando nosotros, hermanos, abrimos la palabra del Señor y, hermano, esta palabra entra a lo profundo de nuestro corazón, empieza a producir y empieza a cambiar, a transformar, a sanar. Porque dice la palabra que habla de sí, que la palabra, hermanos, es medicina. La palabra, hermanos, es para nosotros como espada. También habla de que la palabra es espada, espada de dos filos, ¿verdad? Dice así de la palabra, es la espada del espíritu, de tal manera que el espíritu me da de su espada, su palabra, para, hermanos, poder defenderme, atacar, pero también poder quitar, cortar, sacar de nosotros todo lo que no sirve. Dice, hablando de sí, la misma palabra, hermanos, que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos, hermanos. Porque ahorita se hablaba en escuela dominical, tema muy importante y vital que es menospreciado en estos tiempos, hermano. Mucha gente quiere vivir igual o peor que antes, hermanos, que cuando nosotros veníamos a Cristo. Y hablábamos, oye, tienes vida nueva, no mintáis, no robes, no ultrajes, ¿verdad? Desecha las obras de la carne. Pero la gente quiere seguir mintiendo. ¿Cuántos cristianos mentirosos conoce usted? Engañadores. Hay una diferencia, ¿verdad? Maldicientes. Tantos, hermano, bastantes en realidad. Pero cuando viene la palabra de Dios a mi vida y entra esta palabra y dice, oye, yo ya no puedo ser el mismo, corta de mí
el mal genio, el mal carácter, hermano, porque también hay cristianos que somos bien corajudos, ¿o no? Nos sube el apellido y ya se acabó. Pero los comentarios que se dieron son vitales, hermano. Ser cristiano aquí, ser cristiano en el trabajo, hermanos, ser cristiano y reflejar el carácter de Cristo, hermanos, y hermano, poder decir la verdad aquí y poder decir la verdad allá. Pero hay gente que es, ¿cómo se le llama a los mentirosos? Es mitómano. No, el mitómano es el ladrón, el mentiroso, ¿verdad? Mitómano, sí. Hay gente que está enfermo y miente así, las compone en el aire. ¿En serio? Y es triste, pero a veces se filtra, hermanos, entre las iglesias. Este mensaje se le da al pueblo de Dios. Todos esos huesos secos, todo ese valle lleno de huesos secos, todo ya muerto, representaba al pueblo de Dios. Triste. Pero sucedió y muchas veces se repite la historia por muchos tiempos. Pero la palabra siempre, al igual que en ese valle, la palabra hace renacer. La palabra produce vida y aleja la corrupción de nuestras vidas. Dice de sí misma la palabra, hermanos, en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante, hermano, que toda espada de dos filos, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra discierne, hermano, las intenciones aún, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas, hermano. Esto es a nuestro Dios. La palabra está viva, es eficaz para obrar en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, pero también, hermano, en nuestro cuerpo, pues dice Proverbios que es medicina. Dice que la palabra es martillo también, hermano. Sí, es martillo, es espada, es medicina, me hace renacer. La palabra produce y me ayuda. Así que, hermano, la palabra es vital, expuesta a nuestras vidas, pero expuesta en el espíritu. Pues, hermano, dice la palabra de nuestro Dios ahí en Isaías 55:11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para, para lo que la envié. Será prosperada la palabra para lo que la envié, hermanos. Entonces, qué hermoso es que la palabra del Señor nuestro Dios es enviada y hará y será prosperada en aquello que el Señor dice que se haga, hermanos. Entonces, la palabra es vital, hermano, en el entorno eclesiástico. Tiene vida, producirá restauración en aquello que está en nuestro entorno. Así que si usted se mueve en el espíritu y pronuncia la palabra del Señor, el resultado es vida, hermano. No es muerte. Si usted y yo andamos en el espíritu y pronunciamos la palabra, el resultado siguiente es vida, restauración, regeneración, hermanos. Y eso es lo que hace el Señor. ¿Qué es lo que sucedió cuando usted y yo? ¿Cómo llegamos, hermanos, a la iglesia, a Cristo? Como al principio, desordenados, revueltos, vacíos, hermano. Pero llegó el Señor y llenó todo y trajo orden a nuestras vidas. Produjo palabra y cuando se produjo la palabra, hermano, aquí estamos. Gracias al Señor. Entonces nuestro entorno será bendecido si nosotros, hermano, pronunciamos la palabra de nuestro Dios. Si nosotros hablamos la palabra de nuestro Dios. Esto es, hermano, una segunda oportunidad para nuestro entorno, así como se nos brindó a nosotros en su momento.
dejando de lado, hermanos, nuestra creación o inicio de vida, nacimos, crecimos y la mayoría nos corrompimos, nos secamos y nos morimos espiritualmente. Y esto produjo, hermano, grandes y catastróficos daños en casa, en nuestro entorno, hermano, en nuestro ambiente laboral quizás, pero ahora nuestro Dios, hermano, viene a restaurar ese daño. Entonces, hermano, si usted tuvo un daño y el Señor lo restauró, hermano, entonces produjo vida en usted. Y eso quiere seguir haciendo el Señor. Réplicas de bendiciones a través del seguir hablando, del seguir en el Espíritu y que las maldades ya no lleguen, pero si llegan, se vayan en el nombre de Jesús. Hablo de enfermedad, hablo de fraudes, hermanos, que ahorita está a la orden del día. Tanto que está saliendo robos, extorsiones, hermano, y personas que no se tientan el corazón, hermano, para lastimar y dañar a la gente y quitarle sus ahorros y demás. El Señor reprenda al diablo, hermanos, en realidad. Pero, hermano, el Señor viene a traer vida y vida abundante, hermanos. Así que Él viene a dar vida a eso que ya está muerto, viene a restaurar aquello que parecía imposible restaurar. Y es que hay cosas que para mí son imposibles. ¿Cuántas veces conocemos personas que dice, "Oh, esta persona no va a cambiar, ¿verdad? Ni volviendo a nacer", dicen. Dice mi suegro que les decía un cura, porque mi suegro fue encargado de la correccional de menores ahí en Saltillo, y que les decía el cura, dice, estos no cambian ni apareciéndoles Jesucristo en persona, dice, no cambian. Y es que, hermano, tanta maldad que hay, niños. Nosotros fuimos a la correccional cuando yo tenía entre 15 y 16 años y estábamos conviviendo con ellos así, dice, qué buenos son ellos, ¿verdad? Y, sí, ¿por qué son tan nobles los jovencitos? Dice, ellos descuartizaron a una maestra. Eran tres, dice, nomás que la mujer, pues se fue al de mujeres y dos hermanitos. ¿Sabe? A una maestra. Así que si usted pone calificaciones, tiene que poner buenas calificaciones. Pero dices, ¿en qué momento la maldad? ¿En qué momento, hermano, el daño, el enemigo, el maligno obra, trabaja? Y hermano, no vea tanta noticia, porque es mucha mala noticia. Y bueno, tenemos que estar enterados, sí, yo sé, pero a veces hay más malas noticias. Qué buenas noticias. Qué buenas noticias, hermano, hay. El bienestar ya le va a llegar, o ya le llegó, o ya se lo gastó, ¿verdad? Pero dicen, bueno, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Esa es otra cosa. Y que se construyó aquí y allá, bueno, pues sí, pues son impuestos, ¿no? Y que al final los pagamos. Pero, hermano, mire, no hay buena noticia como la preciosa palabra del Señor. Y lo que me dice aquí, buenas nuevas, no se acaba. No se acaba, no se acabará. Nadie me lo robará. Porque, hermano, hago tesoros y mi banco está allá. ¿Sí? Y le invierto a una morada que nunca se desgastará. Y hermano, el Rey de Reyes y Señor de Señores nos está esperando para gobernarnos y sin menospreciar a nuestros gobernantes terrenales, pero Él, hermano, no falla. Él no se equivoca y Él ya nos preparó todo, dice, ya está preparado. Ya está listo para que usted y yo estemos ahí. Pero mientras la oportunidad es para todo aquel valle de huesos secos, hermano, que representa al pueblo de Dios. Sí, lamentablemente, hermano, el pueblo de Dios bajo el exilio era ese valle de huesos secos. Lo llevó, hermano, a muerte física y muerte espiritual. El valle de los huesos secos, hermano, representa a la iglesia, una iglesia fría, una iglesia seca, espiritualmente muerta, hermano, cómoda.
¿Usted cree que la iglesia de hoy se parece a la iglesia primitiva? O más bien sería, ¿usted cree que nos parecemos a la iglesia primitiva? Y es que, ¿qué le vamos a decir al Señor, hermano? Señor, es que el trabajo. Señor, es que hoy no oré, hoy no fui a la iglesia, hoy no. ¿Por qué? ¿Qué será justificable, hermano? ¿Qué será justificable? Dicen, necesitarías tener más trabajo que Noé, dicen. Necesitarías tener más problemas que Job, ¿verdad? Y empiezan a hacer la suma, ¿no? De hombres y la comparativa, dice, para que tú puedas entonces justificarte, de faltar, de no orar, de perder la fe, ¿verdad? No. Y yo digo, es que hoy en día, hermanos, la gente busca sus placeres. Y necesitamos, hermano, entender que puedo llegar a sumar a esos huesos, a ese valle, y ser parte de ese valle de huesos secos. Y necesito yo entender, hermano, que el Espíritu Santo de Dios vino a libertarme y hacerme parte de un remanente fiel, de gente viva, de redimidos, de creyentes en el Espíritu, no en muerte. Porque esos huesos secos ya no tenían nada, ni carne, ni piel, ni ligamentos, ni espíritus. Dice que estaban secos en gran manera, hermanos. Secos en gran manera. Por eso lo lleva el Señor a Ezequiel y le dice el Señor, oye, ¿vivirán esos huesos? Y dice, pero estaban secos en gran manera. Dice, Señor, pues es que solo tú lo sabes. Entonces, amado hermano, nuestra realidad es esta, pero nuestra realidad puede cambiar. Puede cambiar, hermano. ¿Cómo? Si estamos en el Espíritu, si profetizamos, hermanos, como Ezequiel, y entonces, hermano, vendrá el Espíritu y traerá vida en el nombre de Jesús. Hermano, al pueblo, a la iglesia, hermanos, porque una iglesia sin Cristo, hermanos, tiene muerte, pero la iglesia con Cristo, hermano, tiene y obtiene vida, hermanos, vida y vida abundante. Sin Él estaremos muertos, secos, sin vida, sin dones, sin crecimiento. Por ello es que la iglesia, hermanos, nosotros nunca debemos conformarnos, hermano, con nuestro nivel espiritual. A veces decimos, no, yo ya leí la Biblia muchas veces. ¿Y qué? Podemos seguir leyéndola, pero ahora hay que vivirla, ¿verdad? Porque es diferente leerla a vivirla, escudriñar, inquirir, hermano, en el Espíritu. Entonces, hermano, cuando nosotros en el nombre de Jesucristo nos saciamos, nos llenamos del Señor y, hermano, empieza el Señor a producir más dones, más talentos. Pero si yo empiezo a descuidar, hermano, esos dones, esos talentos, me empiezo a conformar con mi nivel espiritual, hermano, con mi crecimiento, hermano, con mi carácter, me conformo. Y, hermano, el Señor quiere transformarnos. El Señor quiere cambiarnos y hacernos mejor. Porque, hermano, el cristiano es un cristiano que debe reflejarse allá, afuera. Aquí usted me ve y, hermano, pastor, qué bien, mire su corbata y sí, pero ¿y cómo es el pastor allá afuera? ¿Es buen cristiano el pastor en realidad allá afuera? ¿O es un mentiroso peleonero? ¿Mm? Que anda mal y anda en pecado. Hermano, aquí de nada sirve fingir aquí. Yo no voy a fingir aquí, yo tengo que ser creyente también allá afuera. Más la luz de Jesús, hermano, tiene que manifestarse a través de mi vida.
La gente, las personas. Imagínense, hermano, estamos evangelizando, predicando, y ¿a poco este es el pastor que está predicando ahí en la plaza? Pues sí, hombre, da mal testimonio en todos lados. ¿Qué le pasa? ¿Verdad? Se pasa a los altos, se pasa a los rojos. No me los pasa. Es un ejemplo. Entonces, hermano, siempre debemos querer anhelar más del Señor, más de Dios, hermano, buscar los mejores dones para su gloria, para la edificación del reino, hermano, y buscando y anhelando esto, primero me bendecirá a mí, bendecirá mi vida, mi entorno, mi casa, hermanos. Todo será bendecido, pero yo necesito anhelar más del Señor. No os conforméis a este siglo, dice la palabra. Busque más, dele más, hermano. ¿Cómo nos vamos a justificar delante del Señor y decirle, Señor, es que no te pude dar más porque, ¿por qué? No tuve tiempo, ¿por qué no tuve tiempo? Hermano, si el tiempo que tenemos y que vivimos, y muchos vivimos tiempo extra, hermano, es por el Señor. Eso de tiempo extra no lo dije por lo del juego que ya empezó y va perdiendo, ya sabe quién. Se crea. Le felicito, hermano, porque aquí está. Gracias a nuestro Dios, hermano, por ella. Espero que no esté consultando cuántos van, hermano, por favor. Sin embargo, hermano, el reto que tenemos es grande. Pues dice, hermano, que el pueblo estaba, vuelvo a decirlo, seco en gran manera, los huesos. Y déjeme decirle, hermano, que hay iglesias bien secas, bien muertas en gran manera, hermano, que no tienen posibilidad a mis ojos de ser restauradas. Pero aquí está haciendo referencia, hermano, el Señor nuestro Dios al pueblo de Dios, que por sus pecados se habían alejado de la gracia de nuestro Dios y que ahora estaban exiliados, hermanos. Ahora estaban con muchos problemas, esclavizados. Así que vemos al pueblo, la mayoría, hermano, por sus pecados exiliados, muertos espirituales, secos, fríos, hermanos, y hermano, están en grandes problemas. Ezequiel nos muestra, hermano, que hay personas que están realmente secos, muertos, hermanos. Es decir, que pareciera que no van a cambiar, que pareciera que no tienen ni una pizca o posibilidad de ser transformados. Pues dice Mateo 13:15, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Un corazón engrosado, hermano, tanto pecado, tanta maldad, tanta costumbre, tanta tradición e idolatría, demasiados vicios, demasiados vacíos, hermanos. Y este es el pueblo, habla del pueblo que tiene un corazón engrosado, lleno de pecado. El pecado ha hecho capa tras capa, tras capa, tras capa, hermano, de pecado, de tal manera que cuando habla el Señor y habla la palabra, no escuchan, no ven, no entienden. Oye, hay que hacer esto, hay que santificarnos más, hay que ayunar más, hay que orar más y hay que... ¿Quién sabe qué dice? Ese es el pueblo, hermano, que está en pecado. Sus ojos ven, mi hermano. Sus oídos escuchan. Uh-huh. Si sus ojos ven y sus oídos escuchan, entonces usted es bienaventurado. Porque ha sido libertado, hermano, del poder del pecado que, hermano, hace que muchas almas estén viviendo una vida miserable. ¿Conoce a alguien que vive una vida en miseria, hermano? Mucha gente y muchos creyentes. El ejemplo lo estamos viendo, hermano, en la palabra. Muchos del pueblo de Dios están muertos. Hay mucho pueblo de Dios viviendo una vida en miseria, siempre en problemas.
siempre mendigando, hermanos. Robo, mentira, homicidio, adulterio, estrés, bipolaridad, ansiedad, trastornos de identidad, hermano. Ahora entiendo, mas no acepto, hermano, tanto divorcio. La gente, hermano, busca paz, pero solo está en el Señor. Y dentro del pueblo del Señor se está haciendo lo que el mundo está haciendo y está permitiendo y aceptando, hermano, pero no es correcto, porque en Cristo hay vida nueva, en Cristo hay oportunidad, transformación, hermano, y no podemos vivir como el mundo está haciendo. Señor tiene planes para la iglesia, hermano. Hoy hay tanto divorcio. La gente busca verdadero amor, pero solo el amor de Cristo nos satisface, hermano. Tanto suicidio. La gente busca paz, hermano, y que todo acabe, pero la paz es solamente la que Cristo nos da. Entonces, hermano, la gente está mal, pero lo entiendo del mundo, pero no de la iglesia. Tantos pastores en pecado, hermano. Pastores homosexuales, pastores pederastas. Está saliendo tanto eso, hermano, y cuando yo veo eso digo, Señor, con justa razón, y la gente se enoja y dice, háganles un examen psicológico a los pastores. Yo digo, pues que lo hagan. ¿Por qué? Porque es cierto, o sea, no debe de estar cualquier persona en el púlpito, hermano. Hay gente que agarra el púlpito y se sube al púlpito a predicar, hermano, verdades, pero se baja y es un mentiroso. ¿Y de qué sirve, hermano, haber subido y hablar verdad cuando yo soy un mentiroso de primera? ¿O vivo doble vida? Y eso está pasando en el mundo, hermano, y por eso la gente, la sociedad no quiere venir a Cristo, porque escucha palabras de verdad en un mentiroso. Así que urge, hermano, que la iglesia escuchemos la palabra del Señor en el Espíritu, y hermano, traiga un avivamiento sobre nuestras vidas, hermano, y no haya muertos a nuestro alrededor. Esto es, hermano, personas, gente, hermano, del pueblo de Dios, pero que ha muerto y está frío, está en pecado, hermano. Quiero decir que tenemos que seguir buscando amor, paz o cualquier bien, hermano, en Cristo, no fuera de Él, hermanos, porque si lo hago así, si busco yo los bienes fuera de Cristo, mi corazón se seguirá engrosando, hermano, lleno de pecado, capa tras capa de pecado e inmundicia, hermano, porque en lugar de buscar los beneficios en el Señor, los buscamos en el mundo, hermanos. Gente que busca tantos beneficios, pero en el mundo, cuando, hermano, en el Señor no tenemos todo. ¿Para qué buscarlo en el mundo, hermano? Lo busco en el mundo y, hermano, me voy a dar de topes y hasta mi salvación perderé. Entonces mejor lo busco en el Señor. De Él viene toda buena dádiva. Todo don perfecto, hermano, desciende de Él. Dice la palabra que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, hermano, permanece para siempre, hermano. Mientras que fuera del Señor, hermano, y muchas veces sin saberlo, hermano, es capa tras capa de ilusión, de falso gozo, de falsa expectativa, falsas o vanas ilusiones, vanidad, hermano, tras vanidad, cosas, bienes, música, moda, hermano, todo esto es, pero sin Cristo, y es pecado, hermano, sin Cristo. El pecado engordará mi corazón y no escucharé, hermano, ni veré verdades espirituales, porque me he alejado del Señor. Por ello es que Ezequiel, hermano, al igual que nosotros en el mundo actual, observamos tanta muerte, tanta sequedad en el ser humano, hermano, y vemos en muchos casos nulas las posibilidades de salvar a las personas. Pero solo el Señor nuestro Dios tiene la última palabra, hermanos. Solo Él.
Pues su palabra expuesta, hermanos, por su Santo Espíritu, puede producir vida de la más mínima o nula de las posibilidades. ¿Qué tenemos que hacer? Solo profetizar, hermano. Dice el verso 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Pero profetiza, habla. Sí, está seco en gran manera, quizás tú ves que no tiene posibilidades, y es que ¿quién le va a predicar a un hueso o a un esqueleto, hermano? Y a veces nosotros vemos a personas, ¿a poco no le ha pasado que dicen, no quiere, ¿para qué lo invito? No quiere, ¿para qué hablo? ¿Para qué desperdicio perlas, verdad? Y utilizamos el versículo, perlas a los cerdos, ¿verdad? Hermano, pero usted profetice y el resultado es del Señor. Como entonábamos el himno, ¿verdad? Dejaré el resultado al Señor. Mientras yo sembraré, sembraré. Trabajaré, hermano, y dejaré el resultado al Señor. Y es lo que estamos haciendo como ejemplo en la plaza, hermano. Estamos profetizando, estamos profiriendo la palabra del Señor, hermano. Ahí pareciera yo loco, acérquense al Señor, repita después de mí, como si hubiera mucha gente, ¿verdad? Y ya yo me veo así, digo, se les zafó un cucú, ¿verdad? Pero hermano, yo lo he visto por experiencia. Hay gente que se ha convertido. Y hay gente, llegó un joven, Adrián dice, no sé, y le digo, ¿quién le dio un volante? Dice, nadie. Dice, pero escuché. Dice, y sentí venir. Y se sentó y ahí estuvo en la predicación. Este jueves pasado, otro Adrián, ¿verdad? El otro también me dijo, es que escuché y sentí de Dios. Andrés, el otro es Adrián, ¿verdad? Por eso. Fíjese, y gente que ahí está, se siente, escucha, ve que se va a acabar y se va. No importa, profetiza, habla, dile, hazle la invitación, dile que Jesús es el camino. Dile que en el Señor hay descanso. Dile que en el Señor hay paz, que en el Señor hay restauración, hay libertad. Y es que es el Señor, hermano. Yo no sé si vivirán esos huesos andando que van ahí, pero el Señor es el que tiene la última palabra, hermano. Entonces, hermano, nuestro Dios en el Espíritu, hermano, le dice a Ezequiel, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y yo quiero resaltar, hermano, que toda posibilidad está si andamos en el Espíritu, hermano. Porque el Señor llevó a Ezequiel en el Espíritu, y si yo ando en el Espíritu y el Señor me dice profetiza, estando yo en el Espíritu, entonces habrá un resultado de resurrección, de restauración, de transformación, hermano. Y estando en el Espíritu nos muestra la realidad de las personas en nuestro entorno, y mucha gente, hermano, está seca en gran manera, hermano. Y al igual que a Ezequiel, nos pregunta nuestro Dios, haciéndonos conciencia en el entorno en que vivimos, podemos preguntarnos, ¿vivirán esos huesos? ¿Vivirá ese hijo mío que no quiere nada con Dios? ¿Vivirá? ¿Vivirá mamá? ¿Vivirá papá? ¿Vivirá ese cónyuge, mi esposo, mi esposa? ¿Cambiará? ¿Escuchará del Señor? ¿Vivirán ellos? ¿Tendrá oportunidad esa persona, amigo, vecino, para que sea salvo? Y la respuesta es la misma que el Señor le dijo a Ezequiel, pues profetiza. Profetiza, pero en el Espíritu, profetiza y di, así ha dicho, palabra de Jehová es esta. Y dice que el Espíritu, hermano, empezaba
de los cuatro vientos. Esto es el Señor obrando, trabajando, hermano, haciendo su obra, pero hay un pueblo, un siervo o sierva de Dios que escuchó al Espíritu y que predicó y trajo vida en su entorno. El Señor quiere hacer eso en su entorno, hermano. No se canse de profetizar. No se canse de predicar la palabra del Señor. Profeticemos en el Espíritu. Invirtamos tiempo en Dios, en oración y ayuno para que seamos instrumento de salvación a los que nos rodean, hermano. Hay que hacer un ayuno colectivo, un ayuno general, hermano, de iglesia, un ayuno donde cerremos con nuestras peticiones al Señor, dándole gracias por lo que va a hacer. Porque el Señor es fiel y sí, decían la cadena de oración, se ha movido el Señor, hermano. Él es fiel, todopoderoso, porque el Señor nos escucha, hermanos. Así que, hermano, en el nombre de Jesucristo hay que invertir, hermano, en la obra de nuestro Dios, el tiempo buscando, hermano, estando en el valle. Dios le dice a Ezequiel, primero tú profetiza y luego el Espíritu se encargará del resto, trayendo la restauración y salvación. Así que profeticemos a nuestros hijos, profeticemos a nuestro cónyuge, hermano, a nuestros padres y vecinos o amigos o hermanos, profeticemos. De lo contrario seguirán muertos, hermano. Necesitamos profetizar en el nombre de Jesús. Así que invirtamos en ellos. Haga una reunión, un culto de fe, hermano, invítelos a la iglesia, pase por ellos, fuércelos a entrar, como dice la palabra de nuestro Dios allá en Lucas 14:23, fuérzalos a entrar, hermano, haga algo, pero en el Espíritu. Y a modo de conclusión, hermano, Ezequiel 37, verso 7 dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová. La palabra, hermano, profetizar es proferir, es predicar, es anunciar, hermano, es hablar lo que el Señor nos dice que le digamos a la gente, al pueblo. Así que, hermano, usted tome su palabra y hable y producirá vida. Hermano, hay gente que le habla hasta su cuerpo. Esté sano en el nombre de Jesús. Camina en el nombre de Jesús, en el espíritu. Porque una cosa es su espíritu y otra cosa es este cuerpo que a veces no quiere, ¿verdad? Y su espíritu quiere, pero su cuerpo no. Así que pues háblele al espíritu. David decía, alma mía, alaba a Jehová. Alma, alábala. A veces la emoción, el sentimiento, el pensamiento está uno achicopalado, ¿verdad? Con problemas. No, no tengo ganas, no quiero cantar. ¿Cómo no? Alaba al Señor. Háblele en el nombre de Jesucristo. Dé el mensaje del Señor a su vida, a su entorno y a las personas que están a nuestro lado. Es un mensaje de esperanza, hermano. Es un mensaje, hermano, que en estos tiempos, al igual que en los tiempos de Ezequiel, hermanos, se está viviendo. Hay mucha muerte. Nuestra esperanza está en Dios, mi hermano. No hay más. Aunque hay mucha muerte, demasiada enfermedad, y que si hoy no hay un rotavirus, unas bacterias, que
ahora esto y lo otro, hermano, y siempre va a haber novedad de muerte. Siempre. Pero el Señor siempre tiene vida. ¿Qué mala noticia tiene Dios para nosotros, hermano? Ninguna. Todas son nuevas en el Señor. Como nuevas son cada mañana sus misericordias, ¿verdad? Entonces contrarrestemos, hermano, toda la maldad, la enfermedad, la lucha espiritual, toda la muerte en nuestro entorno, en nuestros familiares. Contrarrestémoslo con la palabra del Señor. ¿Y sabe qué, hermano? El Espíritu lo dijo. Y se levantarán, hermano, los huesos y se unirán y tendrán vida. Y, hermano, puede estar la gente junta, unida, pero el Espíritu soplará y llegará el Espíritu a sus vidas, porque la gente allá afuera está sin el Espíritu de Dios, cosa que usted sí lo tiene. Pero, hermano, vamos a profetizar, vamos a predicar, vamos a anunciar, hermano, para que mi entorno sea más bendecido. Usted es bendecido, puede ser más bendecido. Y puede tener la satisfacción de que aquella gente por la cual usted se aqueja, porque hay gente que nos duele y nos preocupa, que no tiene a Cristo. Pero usted profetice, usted hágalo en el nombre del Señor y espere el resultado. Llegará porque el Señor así lo ha prometido. Yo le invito a que se ponga de pie, mi hermano. Hoy se ha revelado nuestro Señor Jesucristo y el mismo Espíritu Santo, que juntó los huesos, hermano, que puso tendones, carne y espíritu. Y Él es el mismo que hoy quiere restaurar nuestra vida, dar vida a lo seco y a lo muerto y hacernos permanecer por siempre en el Señor. Yo le invito a que oremos a nuestro Dios, hermano.